Buenas noches, apreciados amigos en el Señor. Estoy muy contento de estar otra vez con ustedes esta noche. Que el Señor nos bendiga con su presencia para poder entender su palabra. Así que les invito a orar juntos y tener la confianza que el Señor estará presente aquí. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te agradecemos por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra otra vez. Te invitamos, Señor, con tu presencia en medio nuestro y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Todos deseamos tener una personalidad rica. Queremos estar aceptados por todos. A veces no estamos contentos con la manera en la cual físicamente nos parecemos y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué soy así? ¿Por qué no soy mejor? ¿Por qué no soy como los otros? ¿Por qué los actores son tan bonitos y yo no soy? Tenemos complejos, deseamos triunfar y muchas veces fracasamos. Queremos que nuestra personalidad cambie. Cuando contemplamos a Jesús y miramos su perfección, llega un deseo en nuestro corazón de llegar a ser como Él. Queremos cambiar, porque en nuestra vida encontramos muchos defectos en compararnos con Jesús, que es perfecto. La pregunta ¿es posible cambiarnos? ¿Es posible alguna vez ser diferentes? ¿Puede nuestro carácter cambiar? Cierto pintor hizo un estudio y quiso pintar a una persona que pueda expresar inocencia. Y lo mejor que él pensó es pintar a un niño. Y estaba buscando en muchas casas un joven, un niño que pueda representar la inocencia. Y encontró una familia cristiana que oraba mucho. Y el niño estaba acostumbrado a orar. Y su cara, sus ojos azules expresaban dignidad, expresaban esta inocencia de niño. Entonces el pintor pintó al niño orando junto con su madre. Y como la obra de este pintor salió muy bonita, él decidió ya no vender esta obra, sino dejarla, guardarla en su estudio. Bueno, después de mucho tiempo, él decidió pintar otra pintura que represente no la inocencia, sino la culpa, el crimen. Y el mejor lugar donde él pensó encontrar una persona que exprese culpa y crimen fue en una cárcel. Y ahí encontró a un criminal que estaba en cadenas, había estado así por mucho tiempo porque era considerado muy peligroso. Entonces, en aquel cuerpo gastado, los ojos hundidos, estaba reflejada la agresión y el vicio. Después de pedir la debida autorización, junto con un guardia, él llevó a este encarcelado a su estudio para pintar la pintura. El hombre encarcelado estaba muy feliz que por fin estaba saliendo de la cárcel, por lo menos por un momento. Y al llegar al estudio, de repente se vio que la cara del hombre cambió totalmente. Y en vez de seguir siendo alegre por estar fuera de la cárcel, él llegó a ser muy triste. Comenzó a llorar. Y el pintor le preguntó, Señor, ¿por qué lloras? ¿Qué pasó? Entonces él dijo, esta es mi madre. La persona que tienes allá en este cuadro, en esta pintura, desde hace mucho tiempo, es mi madre y yo orando. Pero el vicio, el pecado en mi vida cambió tanto mi parecer.
que ya ni siquiera me parezco a este niño. Y el hombre estaba muy impresionado con el hecho que vio la diferencia entre cómo él era como niño y ahora después de haber pecado tanto. El rostro primero y postrero del hombre es diferente. Y vamos a considerar algunas diferencias que notamos entre el hombre original que Dios creó y nosotros ahora. Cuando el hombre salió de las manos del Creador, él salió perfecto, representando la imagen de Dios, porque Dios les ha hecho un poco más abajo, menor que los ángeles, nos dice la Biblia. El hombre era perfecto, pero todo esto cambió una vez que el hombre pecó. Su carácter, al ser formado por Dios, era perfecto. Físicamente era perfecto. En todo estaba en armonía con Dios. Sus sentimientos eran como las de Dios. Las emociones eran semejantes a Dios. Pero el pecado transformó la imagen del hombre y lo hizo diferente. En Génesis 3, 17 y 18 leemos que Dios había hecho al hombre perfecto. Pero el pecado, al elegir pecar, él fue totalmente transformado. Todo comenzó a morir. A partir del momento que ellos pecaron, se produjeron espinas en la naturaleza, pero no solamente en la tierra se hicieron los cambios, pero también en el corazón del hombre. Se produjeron las plantas venenosas del mal, orgullo, envidia, celos, rebelión, desobediencia. Todo esto comenzó a crecer en el carácter del hombre, así que cambió totalmente después del pecado. La personalidad del hombre quedó deformada por mucho tiempo hasta ahora, ¿no? Estamos más degradados cada día por aceptar el pecado en nuestras vidas. Pero aquí en Isaías 59, 9 a 12, se nos presenta la verdad sobre la situación del hombre en cuanto a la relación con Dios. Aquí leemos lo siguiente. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Esta es la situación del hombre hoy. Nosotros estamos en una situación deplorable, digamos. El hombre quedó separado de Dios, condenado a muerte, según Isaías 59 y 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. De esta manera el hombre llegó a estar separado de Dios. Muchas veces nosotros oramos al Señor y nos preguntamos por qué el Señor no nos oye. Es porque nosotros oramos, pero no estamos dispuestos a conformarnos a la voluntad de Dios. Pedimos a Dios que haga nuestra voluntad, pero no estamos dispuestos a conformarnos a la voluntad de Dios. El hombre perdió su justicia original, su perfección y su rectitud, y esta fue sustituida por una justicia humana. En Isaías 64, 6 nos habla de nuestras obras y dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí la Biblia nos habla de nuestra justicia. Nuestra justicia, o lo que nosotros llamamos obras buenas, son sucias, porque están motivadas por egoísmo o por diferentes razones.
pero no es un resultado de entrega a Jesucristo muchas veces. ¿Qué significa justicia? Bueno, justicia quiere decir llenar los requisitos de Dios. Nosotros fuimos creados justos, es decir, como Dios, pero por el pecado llegamos a ser menos que Dios, a hacer nada como acabamos de leer en Isaías, pero Dios quiere llevarnos a su altura otra vez. Él quiere que nosotros seamos justos otra vez. Así que la justicia es ser otra vez como Dios. Por justicia original se comprende la perfecta armonía que existía entre el carácter de Dios y nuestro carácter, entre nuestro carácter y la ley de Dios, que es una representación del carácter de Dios. Pero por el pecado, el hombre quedó incapacitado a alcanzar esta justicia, esta perfección de la ley. Nosotros ya no somos capaces de guardar la ley de Dios y ser perfectos. Por esto, no hay justicia aceptable o suficiente en la religiosidad o moralidad, aún en la obediencia del hombre mismo. La obediencia tiene que ser creada por la presencia de Jesús en nosotros. Y eso es la justicia que Él quiere darnos a nosotros. En Romanos 3:23 se nos habla sobre nuestra condición actual. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, no la tenemos ya. Hay que considerar la situación de un hombre que robó. Si él roba y está impartiendo, distribuyendo el dinero entre los pobres, ¿está él excusado de la condenación de la ley solamente por hacer obras buenas? No. También nosotros no podemos justificar nuestro pecar por ser personas buenas. No. La justicia nuestra nunca puede ser perfecta, así que necesitamos la justicia de Dios. Las buenas acciones no pueden cubrir nuestra culpabilidad o nuestro estado pecaminoso. Necesitamos la gracia de Dios. Hay 4 milagros que Jesús obra en nuestros corazones y los consideraremos en los siguientes momentos. Dios desea salvar al hombre y restablecer su imagen en él. Él quiere recrearnos de nuevo. Estos milagros están mencionados en 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Estos son los milagros que Dios quiere trabajar en nuestra vida. Él quiere ser sabiduría por nosotros, es decir, nos llama a ser justos y nosotros con la sabiduría de Dios aceptamos su llamado. El otro don o el otro milagro que quiere trabajar en nuestra vida es la justificación. Es decir, Él nos declara justos aunque nosotros no merecemos. La santificación es que Él nos santifica, nos cambia no solamente en nuestro entendimiento, pero también en nuestra vida, nos transforma. Y la redención es que Él nos transforma de la mortalidad a inmortalidad, o a nosotros nos gusta llamarla glorificación. El primer milagro, el llamado de Dios a ser justos. Veamos todo lo que hace Dios al operar este llamamiento al hombre. Primero, Él nos atrae a Él. En Juan 12:32 leemos: a todos atraeré a mí mismo. Qué promesa tan bonita, ¿verdad? Él nos atrae a Él. ¿No ha sentido usted alguna vez ser atraído por Dios? ¿Tener de repente interés en lo espiritual? Les pregunto, ¿de dónde viene este deseo de estudiar, este deseo de conocer a Dios? Bueno, yo le digo, no de nosotros.
Nosotros no tenemos ninguna parte aquí. Él nos llama a ser justos. El segundo milagro, o el segundo paso en alcanzar el primer milagro, es que Él nos llama con su inmenso amor. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos y yo os haré descansar. Él nos llama a sí mismo. Él nos busca como a la oveja perdida. En Mateo 18:12-14 leemos, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Nosotros somos la oveja perdida y Cristo nos está buscando. Él pone en nosotros la sed de buscar a Dios. En Salmo 42:1 leemos, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dios mismo nos da la fe. No podemos producirla nosotros mismos, es un don de Él. En Juan 6:29 leemos claramente, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. La fe es lo que Él nos da a nosotros como un don también. Dios nos muestra nuestros pecados en este proceso de llamamiento. En Juan 16:8 leemos, y cuando Él venga convencerá el mundo del pecado, de justicia y de juicio. Él nos convence del pecado y es una de las más importantes obras del Espíritu Santo hoy. El segundo milagro que Él obra en nosotros es la justificación. Es el tema más principal que nosotros estudiamos aquí. Declarando justo a pesar de ser culpables. Cristo imputa, o sea, anota sus méritos en nuestro favor, aunque no lo merecemos. El hecho de que siendo Dios y se hizo hombre por nosotros, sufrió por nosotros, Él vino a hacer todo esto por nosotros, debemos apreciar. Por su vida perfecta, sin pecado, Él pudo satisfacer la medida que está exigida por la ley de Dios. En Romanos 8:3-4 leemos, porque lo que era imposible para la ley, Dios enviando a su Hijo condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Cristo vino porque nosotros no pudimos cumplir la ley. Él vino para darnos un ejemplo, y no solamente el ejemplo, pero el poder de obedecer como Él lo hizo. Cristo pagó con su muerte la culpa que nosotros deberíamos pagar para que nosotros podamos ser justos como Él. En Isaías 53:5-6 se nos explica muy bien. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cristo es el perfecto sustituto que necesitamos. En una tribu indígena se comprobó que la noticia de cualquier plan que ellos tenían llegaba rápidamente a otra tribu rival. El jefe ordenó que diesen 25 azotes al que iban a encontrar filtrando estas informaciones. A los pocos días descubrieron que la propia madre del jefe del tribu era la que estaba filtrando informaciones al otro tribu. Entonces el hombre no sabía qué hacer porque él había hecho una ley, él había dicho que la persona iba a ser castigada.
y no sabía cómo ahora excusar a su mamá de este castigo. Entonces él tomó la decisión de sustituir a su mamá. Él como el jefe del tribu. Ahora, él no pudo disculpar a su mamá porque iba a transgredir su ley, él iba a violar su propia ley. Entonces él decidió hacer este sacrificio, decidió que él sea castigado por su mamá. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Su ley, que es una interpretación, es una copia del carácter de Dios, nunca puede cambiar. Cuando nosotros pecamos, culpables siendo y dignos de este castigo de la muerte, Cristo vino y pagó nuestra pena, la pena de la transgresión de los mandamientos para justificarnos a nosotros y al mismo tiempo la ley de Dios, es decir, el carácter de Dios. Él hubiera podido dicho, vamos a cambiar la ley y de esta manera, cuando no hay ley, no hay pecado, es decir, el hombre iba a ser, ya iba a ser perdonado sin tener que pagar por la culpa de la transgresión de la ley. Pero Cristo mismo vino a pagar la pena del pecado para justificar su ley. Él no pudo cambiar la ley porque por esto iba a dar un ejemplo malo, ¿no? Que Dios cambia, que el carácter de Dios cambia. Estamos estudiando un tema muy importante y espero que prestemos atención a lo que Cristo quiere hacer por nosotros. Y si aceptamos que Él haga todo esto, seremos otra vez justos, como Él es. Pero ¿cuál es el resultado de lo que Cristo ha hecho? ¿Cuál es el resultado de esta justificación? En Romanos 5:1 leemos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siendo justificados por la muerte de Jesús, nos da paz interior. Estamos a paz con Dios. Hay beneficios de la justificación imputada. Imputada significa regalada, sin costo, algo anotado a nuestro favor, un crédito sin mérito. Se nos da el perdón de los pecados por la justificación imputada. El Señor dice en Isaías 43:25 e Isaías 1:18, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es la promesa de Dios. Somos declarados hijos de Dios por esta obra de justificación imputada. Juan 1:12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros no merecemos esto, pero Él imputa este nombre a nosotros. Somos considerados hijos de Dios, hechos dignos de ser hijos de Dios, no que somos dignos. Nuestro nombre es anotado en el libro de la vida por la obra de justificación. Lucas 10:20. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Bueno, estamos alcanzando el final de esta presentación y les prometo que mañana a la misma hora seguiremos este estudio con los otros 2 milagros que Jesús trabaja en nuestra vida. Que el Señor les bendiga y oremos para que Él nos ayude a sellar estas enseñanzas en nuestras vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por estar con nosotros, por dirigirnos y por inspirarnos. Te pedimos que nos ayudes a regresar a estudiar tu palabra mañana en el nombre de Jesús. Amigos, les invito mañana a la misma hora a seguir estudiando la palabra de Dios
sobre los milagros que Él trabaja en nuestras vidas. Amén. Para mayor información, visite www.verdadysalvacion.com. Si tiene preguntas, escríbanos a la dirección electrónica info@verdadysalvacion.com o llame a la línea 310-204-1844. Visítenos también en la página de Facebook en www.facebook.com/Verdad y Salvación. También en YouTube en www.youtube.com/Verdad y Salvación. Llame a la línea 310-204-1844 o escríbanos al programa a Verdad y Salvación, P.O. Box 7646, Redlands, California 92375.